El tema para hoy es El libro de Lucas. 12ª parte. Vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el Evangelio de Lucas, desde Lucas capítulo 13. En los capítulos anteriores, el Señor había dado un resumen de su enseñanza similar al Sermón de la Montaña de Mateo. Y aquí en Lucas capítulo 13 dice: y en este mismo tiempo estaban ahí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los Galileos? No, os digo antes, si no os enmendares, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os enmendares, todos pereceréis asimismo. Esta parte es interesante porque cuando suceden cosas difíciles, desagradables, de repente, es muy fácil pensar, bueno, aquellas personas allá en Irak que se están muriendo, seguramente ellos sí son muy pecadores porque mire cuántos están muriendo. Todos los días mueren, miles y miles y miles. Seguramente allá en Irak son más pecadores que acá, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que todos por igual, que la persona que no se enmienda. Esta traducción es interesante aquí, porque en otras Biblias dice el que no se arrepienta, y el arrepentimiento es un paso importante y hasta necesario. Pero aquí la Escritura va más allá. Dice que tiene que enmendarse. Más que arrepentimiento, más que un cambio de rumbo en su vida, tiene que haber un cambio de comportamiento. Y si no hay ese cambio de comportamiento, que no se va a salvar ninguno. El Señor no dijo, bueno, es muy importante que todos tomen nota a ver quién ha hecho la oración del pecador y quién no ha hecho la oración del pecador, porque los que no hicieron la oración se van a perder. Y eso no es lo que el Señor dice aquí. Él dice que el que no se enmienda su comportamiento, tiene que haber otro comportamiento diferente al comportamiento que hubo antes. El primer comportamiento del ser humano es de buscar las cosas de este mundo para sí, de buscar su propio provecho en todo. Y esa clase de comportamiento, aún entre un pueblo religioso, un pueblo que la gran mayoría de los de Jerusalén iban a las fiestas declaradas por Dios, iban a los sacrificios, iban a los eventos, hacían todo lo que la ley decía que era necesario. Pagaban sus diezmos, a los fariseos no les faltaba ninguna obra, y Él les incluye ahí. Él dice que todos van a perecer por igual. Versículo 6, y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la escabe y la abone. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En otras partes de la Escritura, Israel es similar a una higuera. El Señor en este momento llevaba 3 años de ministerio y estaba buscando el fruto que Él quiso encontrar en su higuera, que estaba sembrado entre su viña, que simboliza el pueblo de Dios, y no lo había encontrado. Y ya con 3 años no encontrar nada, Él está diciendo que es justo cortar eso y ya no más. Pero el que estaba cuidando dijo: déjalo 1 año más hasta que la pueda excavar y abonar. Eso fue el 4º año del ministerio del Señor. Y eso es lo que Él está haciendo con lo que Él está diciendo ahora. Esta parte aquí en Lucas viene al final de su ministerio. La parte que es algo similar a esto en Mateo vino al comienzo de su ministerio. Y si seguimos leyendo, cuando Él llega a Jerusalén, que dice que Él venía pasando por aldeas y pueblos rumbo a Jerusalén, pero Él se demoró algunos meses en llegar a Jerusalén, porque iba paseando
por donde más podía, pero rumbo a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, resulta que la higuera no tuvo fruto. Literalmente había una higuera ahí que no tenía fruto. Y ya en ese momento el Señor no dijo, bueno, cuidámosla un poco más y vamos a ver. No, a la higuera la maldijo y dijo que nadie, nunca más, iba a comer fruto de ella. Y Pedro quedó sorprendido que al otro día la higuera se secó totalmente. Pues resulta que la higuera, símbolo del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios quiere religión de hombres. El comienzo de la mención sobre la higuera es en el huerto del Edén, después del pecado, y se sintieron desnudos. Entonces se taparon con hojas de higuera. Alguien dijo que fue el primer intento del hombre hacia la religión. Y Dios no permitió eso. Esa cubierta que se quisieron hacer con las hojas de higuera no fue suficiente. Dios vino y deshizo eso, les hizo delantales de cuero. Era necesario que muriera algún animal en símbolo de que era necesario un pacto de sangre con Dios para salir del problema. Y la Escritura dice que la vida está en la sangre. Y en nuestra vida no podemos complacer a Dios. En nuestra vida ni siquiera podemos estar en la presencia de Dios. Para estar en la presencia de Dios se requiere otra cosa. Se requiere no solo el arrepentimiento y no solo la fe, que ambas cosas son fundamentales. Y no solo la gracia de Dios, sino que se requiere que haya un cambio verídico en nuestro comportamiento. Que en vez de comportar como comportábamos antes, ya no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque hemos participado de otra vida, de la vida de otro, y porque estamos bajo otra cubierta, que estamos bajo la disciplina y también bajo la bendición del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios no solamente ha obrado en nosotros, sino que el Espíritu de Dios está obrando a través de nosotros. Porque si el Espíritu de Dios no fluye a través de nosotros, no va a haber nunca un cambio de comportamiento. Él dijo que era muy bueno que los fariseos cumplieran la ley, pero que era necesario ser más justos que los fariseos para poder entrar en el reino de Dios. Que los fariseos habían hecho muchas cosas, pero que les faltaba la misericordia, la justicia y la fidelidad. No se habían enmendado en su comportamiento con los demás. ¿Por qué? Porque en nuestra vida no podemos complacer a Dios. Podemos dedicarnos a cumplir reglas, podemos dedicar todo nuestro esfuerzo a cumplir actos religiosos, pero eso ante Dios no es enmienda. Enmienda es enderezar lo que no está bien. Aquí en el versículo 10 dice, y enseñaba en una sinagoga en sábado. Todo su ministerio fue así. La gran mayoría, posible casi todo el conflicto que él tuvo con el sistema religioso ocurrió en días de sábado. Ellos no querían que él sanara a nadie en el día del sábado. Desde el comienzo no aguantaban la enseñanza de él y lo echaron de no sé cuántas sinagogas. Y aquí encontró otra sinagoga donde pudo enseñar y estaba ahí enseñando. Y hay aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hace 18 años y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enderezar. En muchas partes el Señor liga la enfermedad al mundo espiritual, a un problema de espíritu. Es muy interesante, muy, muy interesante. Hace unos capítulos había una mujer con flujo de sangre que no estaba limpia, nunca podía estar limpia, y no solamente eso, sino iba contaminando todos los que ella tocaba, hasta un día que ella decidió tocar en cuando sea el vestido del Señor Jesús. Y ella llevaba 12 años en eso. 12 es el número que simboliza lo de los niños. Y también es el
número que simboliza la ley. Y es el número que simboliza toda la era de la ley en los judíos. Pero aquí hay una mujer que lleva 18 años agobiada. La primera mujer fue sanada temprano en el ministerio de nuestro Señor. Ella llegó y tocó al Señor. Y en vez de contaminar al Señor, que todos los que tenían flujo de sangre eran inmundos bajo la ley y contaminaban cualquiera que iban a tocar, aún a sentar en un asiento y que otro sin saber llegaba y sentaba ahí, quedaba contaminado bajo la ley. Era una mujer que no había podido tener ninguna clase de vida social o de vida pública por ese problema, porque nunca pudo estar limpio bajo la ley. La ley nunca pudo limpiar a nadie, dice la Escritura. Todos esos 1500 años de ley, nadie fue limpiado por la ley. Cualquiera que iba a quedar limpio, fue limpio no por la ley, sino mirando adelante al verdadero sacrificio que iba a venir, del sacrificio del Señor Jesús, que sí iba a limpiar. Y el Señor daba la oportunidad de abrazar ese sacrificio por la fe desde antemano. Así como nosotros también, en la época actual, no vimos lo que pasó, pero la podemos abrazar también por la fe. Unos la abrazaron antes, otros después. Pero si alguien se ha salvado en la historia humana, ha sido por la fe y por la gracia, no de otra manera. Y aquí hay una mujer que lleva 18 años. 18 es el número ligado a Pentecostés, a la iglesia de Pentecostés, que lleva ya casi 2000 años. Es el número que tiene que ver con el desarrollo del niño hacia madurez. Para eso es el Espíritu Santo en Pentecostés. Él viene para enseñarnos hacia toda la verdad. Podemos recibir cierta formación de hombres, de ley de hombres, y eso nos puede formar como niños. Pero si queremos llegar a madurez, tiene que ser por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede fluir a través de personas también. Pero aquí esta mujer llevaba 18 años y no se pudo enderezar. Y era por un espíritu de enfermedad. Y así pudimos resumir buena parte de lo que ha sido la iglesia cristiana. No ha podido dar a la estatura que debería tener. Ha quedado corto de la estatura que Dios quiso para el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque han escuchado otros espíritus y porque han mezclado las cosas de Dios. Y hay personas que ven algo sobrenatural y piensan que es Dios, cuando en realidad a veces no es Dios. Esta mujer tenía un problema sobrenatural. Estaba agobiada, no dio la estatura. Y el problema que ella tenía venía de un espíritu de enfermedad. En ninguna manera se podía enderezar. Nosotros tenemos muchas situaciones, en muchas personas que andan en una forma de iglesia y en otra, y no han podido enderezar. Y cualquiera mira y ve que no está derecho, aunque ellos hablan de esto y hablan del otro, y esta mujer bajo la ley de cierta manera pudo decir que estaba limpia, pero recta no estaba. De la estatura que el Señor está buscando para nosotros, no la tenía, porque la Escritura dice que Él quiere que todos llegamos a la estatura de Él, y esta mujer no lo pudo hacer. Y Él se dio por arreglar el problema un día del sábado. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor vuelve por una esposa que no está agobiada, vuelve por una esposa que tiene la estatura que debe tener, vuelve por una esposa recta, y para esto se requiere un toque de Él. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de lo que Jesús hubiera curado en sábado, dijo a la congregación: 6 días hay en que conviene obrar, en estos pues venid y sed curados, y no en días de sábado. El príncipe de la sinagoga había permitido que el Señor enseñara ahí. Quería que el Señor enseñara el sábado, pero no quería que curara a nadie el sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no conviene desatarla de esta ligadura en día de sábado?
Y diciendo estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que eran por él hechas. Le dijo de frente al príncipe de la sinagoga que era un hipócrita, porque el tipo en sábado desataba su asno o su buey y lo llevaba a beber agua, y no quería que el Señor desatara a esta mujer. Y dijo que la mujer estaba atada por culpa de Satanás. Es rara vez, muchas veces la persona tiene un problema o tiene otro. O el Señor dice que es necesario, como dijo a todos nosotros, tener fe o arrepentirnos o enmendar nuestro comportamiento. Pero aquí Él dijo que esta mujer tenía este problema por culpa directa de Satanás. Y mucho de lo que ha pasado en los que representan esta mujer que lleva el problema de 18 años. El problema de 18 años es un problema, el problema de 12 años es otro problema. Un problema lo hubo bajo la ley y otro problema lo ha habido bajo la gracia. Y el segundo problema es el problema que el Señor atribuye directamente a Satanás. El primer problema no lo atribuyó a Satanás, lo atribuyó al estado de todos nosotros de nacer en un mundo caído y nosotros caídos y nunca hemos podido tener la limpieza que Él nos puede brindar. Y todo lo que hemos tocado ha quedado contaminado. Pero ahora aquí una mujer que no está por la calle, está en la sinagoga, no pudo haber estado en la sinagoga si no hubiera estado limpio según la ley. Pero el problema es que está agobiada, no está derecha, no se puede enderezar, no da la estatura que es. Y eso es lo que ha dicho casi todos en la iglesia. Nosotros nunca podemos tener la estatura de Cristo. Nosotros nunca nos podemos enderezar. Nosotros tenemos que pecar en pensamiento, en obra, hasta en omisión. Y andan diciendo eso a todos. Andan diciendo que es normal estar agobiado. Andan diciendo que lo de esta mujer por 18 años, que por toda la época que esos 18 años simboliza, que es toda la era de la iglesia, nadie ha podido llegar a la perfección. Nadie ha podido dar la talla. Y eso no es cierto, porque el Señor sí la dio. Hasta el día que el Señor se dio por desatarla. Y el día que el Señor se dio por desatarla, los religiosos se le vinieron encima. Y con la respuesta que dio el Señor, todos los religiosos quedaron avergonzados y todos los del pueblo quedaron llenos de alegría, glorificando a Dios. Habían unos de una clase dirigente que quedaron todos bravos, y habían otros de una clase que habían estado bajo el yugo de esta otra gente y quedaron todos contentos. Pregunto, el día que el Señor entra no a sanar este problema, porque esto no es un problema de sanidad, esto es un problema de desatar un control que no debería estar ahí. Un control, una atadura que hay sobre esta mujer que representa el pueblo de Dios, una atadura que viene por culpa de Satanás, porque Satanás se metió a la iglesia como ángel de luz. Y él se vino a decir que había que hacer tal cosa religiosa y tal otra cosa religiosa y tal otra cosa, de tal manera que ya el pueblo está atado y no puede llegar a la estatura que el Señor quiere. Que nadie puede llegar a la estatura de Él. Que nadie puede enderezar. Que nadie puede estar con una rectitud aceptable y agradable delante de Dios. Y esto ya se convirtió en la norma. Y el Señor se dio por romper eso en un día de sábado. En un día de sábado cuando acababa de extender un poquitico más el plazo para no cortar la higuera que no estaba dando fruto. Que la higuera que no estaba dando fruto era el mismo sistema religioso que estaba representado en esa sinagoga. Si revisamos cuidadosamente la ley de Moisés, en ninguna parte de la ley habla de armar sinagogas. En ninguna parte de la ley habla de congregar a las personas cada 8 días y controlarlos y manipularlos. Solamente habla de 3 reuniones al año. Y del resto todo lo que exigía la ley se podía hacer en casa. Y mire lo que hicieron ellos. Y mire cómo pusieron a todo el mundo bajo el control de ellos, en vez de en libertad delante de Dios. El Señor no les entró a decir que estaba mal tener la sinagoga o que estaba mal tener la reunión. No, Él fue a la reunión. Y donde le recibían, Él enseñaba.
Pero ¿qué quería hacer? Romper la atadura que el diablo estaba haciendo sobre el pueblo de Dios. Y es una atadura que el diablo hacía en nombre de Dios. Y ellos aceptaban que era normal que todos tuvieran sus problemas. Y el Señor llegó a decir, bueno, esto puede haber pasado por 18 años, pero hasta el día de hoy. Y cortó con eso. Versículo 18. Curiosamente aquí estamos en el versículo 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es a un grano de mostaza, que tomándolo el hombre, lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. El hombre lo sembró, creció, se fue agrandando, y hasta que los aves del cielo hicieron nido en sus ramas. Alguien dijo que no podemos controlar qué pájaro vuela encima, pero el que viene y hace nido en lo nuestro, eso sí lo podemos controlar. El hombre encontró la semilla, la sembró, eso creció, se fue grande. Pero ¿cuáles son las aves del cielo? En otra parábola del Señor dice que el buen sembrador, que es Dios, salió a sembrar. Y cuando sembró unas semillas en el camino, vinieron las aves del cielo y se las comieron. Y él dijo que eso era el diablo quitando la palabra donde el terreno estaba duro. Esto fue una situación donde el hombre, no Dios, el hombre llegó y sembró el reino de Dios. Al hombre siempre le ha gustado hacer el reino de Dios. Siempre le ha gustado hacer una gran empresa en nombre de Dios. Y entre más tiempo se va agrandando y se va creando más puestos. Cuando andaba el Señor y los apóstoles, no tenían ni siquiera dónde poner la cabeza, dice la Escritura. Pero ahora tenemos edificios grandes y ahora tenemos mucha jerarquía. Ahora las ramas se han multiplicado por todas partes. De tal manera que las aves del cielo vinieron y hicieron nido. Llegaron los demonios y se posesionaron de eso y tienen a todo el mundo agobiado que no se pueden enderezar. El Señor está dando una foto de cómo era el reino de Dios en ese momento. Y todos ellos diciendo ahí en Jerusalén que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y vaya, mire, aun cuando llegaba Dios allá en persona, y les pareció mejor matarlo para no recibir los cambios que él estaba exigiendo. Otro ejemplo, versículo 20. Y otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejantes a la levadura, que tomándola la mujer y la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo sea leudado. ¿Qué hizo la mujer con la levadura? ¿Cómo dice la palabra de Dios si alguien quiere en realidad arrancar a hacer algo con Dios? Dice que ese viaje con Dios es de ser comenzado sin levadura. Que al comienzo del viaje, el pueblo de Israel tuvo que comer pan sin levadura, porque Dios no les dio tiempo para otra cosa. Y a terminar el viaje también, en la fiesta de los tabernáculos, también es sin levadura. Pero en la mitad de una fiesta que se llama la de Pentecostés, la que estamos mencionando ahorita, la que el símbolo tiene la mujer y también el símbolo es 18. Y si estudiamos esa fiesta, en la ley de Moisés dice que hay que celebrar esa fiesta con 2 panes cocidos con levadura, porque ahí es la fiesta donde el Señor permite que nosotros metemos nuestro aporte. Y nosotros llevamos casi 2000 años aportando, metiendo todas las buenas ideas de nosotros, hasta calzoncillos de hierro con llave de castidad para arreglar los problemas de moralidad. Todo lo han ensayado. ¿Y dónde hemos ido con eso? La levadura ha permeado todas 3 medidas de harina. Está la medida de la Pascua, que simboliza aplicar la sangre, aplicar la vida del Señor, entrar en la vida de Él, que es la salvación. Metieron la levadura a eso. Dijeron que el Señor hizo la obra y que ya se culminó y nosotros no necesitamos sino orar una oración y que entramos en la Pascua, que no es necesario un compromiso de verdad con el Señor. La segunda fiesta, que es la de Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo a obrar en nosotros, a limpiarnos y a hacer en nosotros y a través de nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y esa también metieron la levadura ahí. Y ahora tienen una experiencia del Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Es otro espíritu, pero no es santo. Y ponen a todo el mundo a entrar en una experiencia que es que de lenguas o de sobrenatural, y siguen haciendo las mismas diabluras de siempre. No hay enmienda en sus vidas. Ante más problemas, porque ya los espíritus inmundos entran abiertamente a controlar a esa gente.
Y después de que una persona está controlada por un espíritu sobrenatural y cede todos los días a ese espíritu porque piensa que es Dios, es muy difícil liberarlos, porque para ser liberado es necesario enfrentar el problema. Y si ellos piensan que el problema es Dios, nunca van a ser liberados. Aquí tenían armada una sinagoga, donde a duras penas el Señor podía enseñar, pero el Señor no podía obrar en esa sinagoga, porque ellos abrían la sinagoga en el sábado y congregaban a la gente en el sábado, y en el sábado tenían prohibido a Dios obrar ahí. Entonces la mujer que estaba agobiada, que no tenía la estatura que debería tener, nunca podría enderezarse el día del sábado ahí, porque era prohibido que Dios hiciera algo. En cambio, el Señor está muy claro que el diablo sí estaba obrando todos los sábados ahí, porque el espíritu de enfermedad que tenía ella venía del diablo. Y Él dice que el diablo la tenía atada todos esos años. Y no era necesario que Él la sanara como había sanado a otras personas. Él tenía que llegar a desatarla. Y lo hizo. Y Él viene por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Él no viene por una esposa que está atada por el diablo. Él viene por una esposa que está desatada porque ha tenido un toque de la mano de Él. La tercera fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de morar con Dios. Y también los hombres han metido la levadura. Si vamos a los grupos que enseñan la tercera fiesta, que enseñan algo más allá de Pentecostés, entonces ¿qué tenemos? El control humano sumamente fuerte en vez del control directo de Dios. Las personas que han recibido enseñanza tienen todas las maneras de los hombres enseñar. Y hay unos que enseñan una cosa, y hay otros que enseñan una cosa, y hay unos que dicen, no, es que hay que tener tal luz de no sé dónde, ir a tal parte, o mirar tal libro, o en internet. Y no me vayan a malentender, pueden haber buenos libros y pueden haber buenos sitios en el internet. Pero si nosotros vamos a entrar en la fiesta de los tabernáculos, no podemos entrar por la enseñanza de otro, por ungido que sea. La fiesta de los tabernáculos, la única manera de entrar otra vez a la presencia de Dios es que el Señor nos tiene que conducir allá. El Padre nos tiene que abrir eso. Y si no estamos recibiendo la guía directa del Espíritu de Dios, si no estamos recibiendo los tratos directos de Dios como hijos, nosotros no vamos a entrar por ahí. No importa cuántos maravillosos maestros, no importa cuántos maravillosos libros vamos a leer, podemos estudiar la Biblia en todas partes, no nos va a servir para entrar en la fiesta de los tabernáculos. La mayoría de las Biblias también metieron la levadura de la mujer y ahí están endeudadas en todos tres sentidos. Tenemos un reino de Dios donde la mujer metió la levadura por todas partes. Y la levadura en la Escritura nunca es la justicia. La levadura es lo que el hombre hace que es corrupto, que tiende a permear todo. Hemos tenido muchos ejemplos sobre eso a través de la Biblia. Esta foto que da el Señor aquí del reino de Dios es un reino de Dios contaminado que no funciona. Es un reino de Dios atado, ligado, como la mujer que no pudo enderezarse. Y venía todos los sábados a la sinagoga y nadie la pudo desatar. ¿Por qué? Porque las ataduras del diablo estaban fluyendo y funcionando desde la misma sinagoga. ¿Por qué? Porque la fe en el comienzo, que era como un granito de mostaza, la sembró el hombre y no Dios. Y eso creció y las aves del cielo pusieron sus nidos ahí. Y las aves del cielo están contaminadas. Porque hay muchos espíritus que no andan con Dios, andan con Satanás. Y se meten en lo que los hombres siembran. Pero hay algo que Dios siembra donde ellos no pueden tener el mismo alcance. Y eso es lo que el Señor quería demostrar. No tengo tiempo a salir por los capítulos que siguen, por el capítulo 14, el 15 y así. Pero a estudiarlos, los voy a resumir y en futuros mensajes los vamos a examinar. Pero el Señor comienza a decir muy, muy claro que el que va a andar con Él tiene que contar el costo. Que el que no está dispuesto a levantar su madero todos los días y caminar después de Él. Que el que va a caminar con Él tiene que desprenderse de todas las cosas de este mundo. Y si no es así, no puede estar libre de las ataduras. Dice que es como un hombre que tiene que calcular si va a edificar una torre, si la puede terminar. Que si va a la guerra, si puede vencer. ¿Qué es lo que tenemos que determinar nosotros desde el comienzo? Que si nosotros vamos por el camino del Señor, nos va a costar la vida de nosotros.
que si nosotros vamos a seguir amontonando cosas para nosotros, no vamos a entrar en el reino de Dios. Es así de sencillo. Podemos entrar en un reino de Dios con las 3 medidas de levadura, podemos entrar en un reino de Dios que es como el gran árbol que tiene los nidos de los aves del cielo y todo eso, ahí sí, pero en el verdadero reino de Dios que va a borrar con todo eso, no, porque todo lo habido y todo lo que ha hecho los hombres se va a venir abajo, es lo que está diciendo el Señor. Todo se va a venir abajo. Él dice desde el comienzo de este capítulo, el que no se enmienda va a perecer, se va a perder. Pues ya comenzaban como a notar que el mensaje era diferente a lo que habían estado acostumbrados de escuchar. Entonces aquí en el versículo 23, mire lo que sucede. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? A alguien se le ocurrió, a alguien que estaba escuchando al Señor, de pronto no muchos se van a salvar. ¿Quién sabe cuántos se van a salvar? Y les voy a comentar, y les voy a contar lo que pienso yo. Yo pienso que es tan difícil salvarse que ninguno se va a salvar. Ninguno de nosotros. El único que se va a salvar es el Señor. Él es el único que pudo cumplir todo. Y nosotros vamos a ser hallados o dentro de Él o por fuera de Él. Si somos hallados en nuestra propia vida, dice la Escritura claramente que la vamos a perder. Pero si hemos dado por perdido nuestra vida por seguirlo a Él, después la vamos a hallar, dice la Escritura. Pero aparte de Él, nadie se va a salvar. Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En otra parte Él dice, yo soy la puerta. Y Él es la puerta y Él también es la casa donde tenemos que entrar. Y Él quiere que nosotros seamos parte de la casa, porque Él ahora va a ser la cabeza y nosotros los miembros de un cuerpo que es descrito en otras partes como una gran casa, obra de Dios y no de nosotros. Dice que va a haber un momento cuando muchos van a querer entrar y no van a poder entrar. ¿Por qué no van a poder entrar? No van a poder entrar porque el Señor no está, porque el Señor les dio una oportunidad y ahora el Señor se fue. No. Mira por qué no van a poder entrar. Versículo 25. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar fuera y a tocar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. El Señor es la puerta y Él nos da la oportunidad de entrar por Él, a entrar en la vida de Él. Pero hay momentos cuando el padre de la casa va a cerrar la puerta y unos van a quedar fuera y van a quedar ahí pidiendo la entrada y el Señor Jesús va a estar adentro y va a decir, yo no los puedo dejar entrar porque no los conozco, no sé quiénes son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ellos dejaron que Él les enseñara, pero no dejaron obrar al Señor. Van a decir, delante de ti, ¿qué sucede en una iglesia, en cualquier parte, cuando hacen una misa o cuando hacen una santa cena? ¿Qué es lo que dicen que están haciendo? Dicen que están comiendo y bebiendo, que es que en la presencia del Señor. ¿Y cuántas personas no van a decir, Señor, Señor, delante de ti hemos comido y bebido, estuvimos, Señor, en la cosa, estuvimos en el reino de Dios que hicimos nosotros, en el reino que sembramos nosotros, donde las aves del cielo se hicieron los nidos, estuvimos en este reino del cielo donde nosotros la deudamos con todas 3 medidas de harina la deudamos con la corrupción de nosotros. Y el Señor va a decir, bueno, pero ahora es otra cosa. El Padre Celestial cerró la puerta. Y ahora yo estoy aquí adentro con los míos y ustedes están allá afuera con los suyos. Y no hay nada que hacer. Y os dirá, os digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obreros de iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Hacerlo mal, saber que está mal y tratar de taparlo para que nadie lo vea. Y en eso termina la religión de los hombres. Tapando las cosas, pero no limpiando las cosas. Tenían esta pobre mujer agobiada del diablo y estaban tapando las cosas. Estaban diciendo a ella que no, venga aquí y haga lo que hagamos nosotros. Ah, no, esa situación suya de que no puede estar derecha ni recta, ni dar la estatura que... No. Eso no es del diablo. Eso es lo que sucede con todos los seres humanos. Y aquí tenemos un gran club donde la vamos a consentir. Y la vamos a garantizar el cielo siempre y cuando haga todo lo que digamos nosotros. ¿Y quiénes habían detrás de ellos? Estaba el mismo diablo detrás de ellos.
poniendo ligaduras, controlando y no dejando la libertad de los hijos de Dios. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veréis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros ser echados fuera. Todos los profetas en el reino de Dios, pero ellos echados fuera. Y vendrán otros del oriente y del occidente y del norte y del mediodía y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Vendrán otros que no hicieron los actos de religiosidad. Y eso pasó literalmente. Después de la muerte del Señor, después de que rechazaron también el ministerio de los apóstoles, el Señor comenzó a adentrar a los gentiles en el reino de Dios sin exigir el cumplimiento de la ley de los judíos. Derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa y no estaban circuncidados, ni bautizados, ni nada cuando eso ocurrió. Y aquí hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Ellos eran los que lo querían matar, pero no querían decirle, vaya porque nosotros le queremos matar. Llegaron a decir, es que allá Herodes le está buscando para matarlo. Y esa clase de gente siempre andan así. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. En dos partes de la Escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Curiosamente, iban a haber 2000 años más de ministerio en este ámbito. Y luego un tiempo cuando el Señor se iba a ser perfeccionado. Pues obviamente Él murió y al tercer día resucitó. Eso sí es cierto. Pero Él tiene un cuerpo de muchos miembros. ¿Y qué pasa con los miembros del cuerpo de Cristo? Él está buscando que los miembros del cuerpo de Cristo dan la misma estatura. Y para eso Él declaró un tiempo, 2000 años de era de la gracia, de la iglesia, donde iba a haber ministerio dado por el Espíritu de Dios, revuelto con toda la levadura inventada por los hombres. La levadura de los hombres es aparentemente una buena idea, porque hace que crezca el pan, pero lo hace crecer de una manera ficticia. Javier Vargas predicó un mensaje hace algunos años que se llama pan de verdad versus pan de mentiras. La levadura hace parecer que haya más pan, pero no hay más comida. La mujer que tuvo el problema no estaba propiamente endemoniada, estaba atada por el demonio. El demonio no estaba metido adentro de ella, pero la tenía ligada. La tenía ligada de la misma manera, dice el Señor, que el príncipe de la sinagoga tenía atado su asno y su buey. Los tenía amarrados en un pesebre, pero no había agua ahí. Y para que ellos pudieran tomar agua y no morir de sed, era necesario desatarlas y llevarlos a tomar agua. Y así el diablo ha tenido a muchas personas metidos en situaciones donde están atados y el verdadero agua de vida no ha estado a su alcance. Y para poder alcanzar esa agua que brinda el Señor, aguas de vida, es necesario ser desatados. Y para ser desatados se requiere un toque personal del Señor. El Señor no dijo al príncipe de la sinagoga, bueno, ya es el momento, y como usted es la autoridad espiritual, como usted es la cobertura espiritual aquí de este grupo, entonces vaya usted, desata a esa mujer. No, el Señor no pidió permiso a él, y cuando ese señor quiso intervenir, el Señor le dijo que era un hipócrita, porque desataba su asno y desataba a su buey, pero no quería desatar, ni permitir que nadie desatara a una pobre mujer que estaba ligada por el diablo. Y no tenía acceso ni alcance a la plenitud de lo que Dios quería para ella. El Señor enfrentó la hipocresía y le dijo directamente al líder del grupo que él era un hipócrita. Y en muchas partes el Señor había dicho qué iba a pasar con los hipócritas. Los hipócritas son los que aparentan una cosa y son en realidad otra cosa. Y el liderazgo humano que ata y que controla siempre es hipócrita. Ellos desatan su propio asno, su propio carne, ellos lo desatan y permiten que su carne haga cosas, pero a los demás los mantienen atados. El Señor dijo, echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana. Y el cuerpo de Cristo los iba a hacer por 2000 años. Pero al tercer día soy perfeccionado.
Perfeccionado es la misma palabra madurez en el griego y en el hebreo. Quiere decir que puede reproducir la vida. Una semilla perfecta es una semilla que si se siembra esa semilla puede crecer y producir cosecha de lo mismo. Si la semilla no está completamente formada, si está en leche y se siembra, se va a podrir. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Que después de 2000 años, Él va a tener un pueblo que van a poder recibir y reproducir la vida de Él. Una esposa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y es una esposa de muchos miembros, un cuerpo de Cristo de muchos miembros, que Él haya conducido a través de todo esto hasta ser perfeccionado. ¿Cómo es? Para ser parte de ese grupo es necesario dar la espalda a nuestra propia vida, dar la espalda a las cosas de este mundo. Dice que no podemos ni siquiera poner más prioridad ni en nuestra mujer, nuestros hijos y nuestra familia. ¿Cómo es eso? No es que el Señor no quiere que no seamos buen esposo o buena esposa o buenos padres o buenos hijos. Pero para seguir el camino, el verdadero camino de Dios, hay que poner eso por encima de todas esas cosas. Entonces llega el momento que sabemos, si hacemos ese viaje, alguien nos puede matar. Y si nos matan a nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra mujer y con nuestros hijos? ¿Cuál es más importante? Y si Dios es el que nos está guiando, entonces las cosas tendrán que quedar en manos de Dios. Y es posible que el Señor nos va a permitir regresar a ver por nuestra mujer y por nuestros hijos. Y es posible que no. Pero si nos pasa algo, el Señor sí va a ver por ellos. Y así es con todas las cosas. Con todas las cosas. Versículo 33. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana camine, porque no es posible que profeta muera fuera de Jerusalén. Hoy y mañana y pasado mañana. Y van a haber 3000 años de ministerio del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no se iba a perfeccionar sino en los últimos 1000 años, no en los primeros 2000 años. Eso es lo que está diciendo esta profecía. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise untar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? La religión de los hombres no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos son los que quieren manejar la reunión. Ellos son los que quieren decretar las cosas. He aquí, os es dejada vuestra casa desierta, y os digo que no me veréis hasta que venga tiempo cuando digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Nombre del Señor es más que mencionar un nombre. En las iglesias piensan que pueden decir cualquier cosa al diablo y que pueden decir en el nombre de Jesús y dar órdenes para arriba y para abajo. Pero para funcionar en el nombre del Señor es la naturaleza del Señor. Nadie puede funcionar en el nombre del Señor si no está metido en la vida de Él, si no ha dado la espalda a la vida de nosotros. Estamos llenos de personas llenos de su propia vida que es que dando órdenes que es que en el nombre del Señor. Y hay unos demonios que van muy mal, que hasta se asustan con eso. Pero hay otros demonios que no. Hay otros demonios que se paran ahí y que se devuelven la cosa y dejan a esa clase de personas espiritualmente aporreados y desnudos, vueltos nada. Porque la verdadera victoria solamente viene en el nombre del Señor. El Señor quiere meternos a nosotros en el nombre de Él. Que podemos obrar en el nombre de Él y no en el nombre de nosotros. Todos estos intentos de hacer reino de Dios sembrado por los hombres, donde llegan las aves y hacen su nido, donde la levadura de la mujer permea todo eso. Todos estos intentos se han hecho en nombre de nosotros, pero no en nombre de Él. Y cada uno de estos grupos sabe cómo se llama su fundador. Y muchos de ellos se llaman el ministerio de fulano de tal. Pero nosotros sabemos quién es el verdadero fundador. Y Él ha dejado un plazo y todavía existe el tiempo. Y Él dice que hoy, si escuchamos la voz de Él, no debemos de endurecer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay garantía sobre mañana. Pero hay garantía sobre hoy si estamos escuchando. Y hoy si estamos escuchando podemos entrar a Él. Y Él nos puede tocar. Y Él nos puede desatar de las ligaduras de todos estos sistemas. Personas que han obrado toda una vida en algún sistema religioso. Hasta que algún día el Señor los tocó. Y quedaron libres. Y se enderezaron. Y se dieron cuenta
de que no habían podido dar la talla porque el diablo los tenía atados, el diablo los tenía ligados, que en realidad había toda la esencia para poder estar y dar esa medida, pero el diablo los tenía atados. Y en un momento de tiempo, con un toque personal del Señor, todas esas ataduras pueden desvanecer. Personas que están acostumbrados de ir al pastor, al anciano o al consejero espiritual o al director espiritual para todas sus cosas y nunca han podido obrar por fuera de eso y han tenido esa ligadura y nunca han podido tener un contacto directo y una relación directo y una libertad directo delante del Señor. El Señor dice que Él no vuelve a esos sitios hasta que ellos no digan bendito el que venga en nombre del Señor. Cuando el Señor dijo esto aquí, Él estaba muy cerca de salir de eso y no volver. El día que Él salió, los discípulos dijeron, pero Señor, mire esta maravilla de templo. Era uno de las obras espectaculares del mundo antiguo. Era uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Y el Señor dijo, no, mira eso. Ni una sola piedra se va a quedar sobre otra. Y estaban en eso cuando el Señor maldijo la higuera. Maldijo la higuera. Y la higuera se secó. Y Él dijo, nadie, nunca va a comer fruto de ti. En Mateo 24 y aquí al final del Evangelio de Lucas, dice que una de las señales del final de los tiempos, de la segunda venida del Señor, es que la higuera y todos los árboles van a volver a brotar hojas. Y es verdad. Hay personas andando a decir que hay que hacer otra vez los ritos de los judíos. Y otros diciendo que ellos tienen su versión de los ritos que hay que hacer. Y tremendo brote de religión. Y eso es una de las señales que estamos en los últimos momentos. La puerta está por cerrar, pero Él está muy claro. Él dijo que eso iba a pasar, que todas esas personas que andan hasta sacrificando corderos de nuevo y aplicando la sangre y circuncidando a la gente, todo eso Él dijo que iba a pasar. Los que dicen que hay que volver a celebrar las fiestas de Pascua, Pentecostés y tabernáculos, así como hacían los judíos. Los que quieren hacer coberturas humanas y ellos tienden unas telas y meten a las personas debajo de su cobertura simbólico. Y todo eso lo están haciendo. La semilla siempre está en el fruto. Si no hay fruto, no hay semilla. Todo buen fruto tiene la semilla ahí. Si nosotros no llegamos a madurez espiritual, si el fruto no sale en la calidad que Dios está buscando, si el fruto del Espíritu no está en nuestra vida, nosotros no tenemos ni tendremos nada bueno que sembrar. Por eso hemos tenido una verdadera iglesia estéril y una iglesia contaminada, llena de hijos. Así como tantos ejemplos en la palabra de Dios de una mujer estéril en competencia con otra mujer llena de hijos. Y siempre cuando Dios ha estado por hacer un cambio, Él comienza con una mujer estéril. Y cuando el corazón de ella está como Dios quiere, el Señor hace un cambio y hace que nace un hijo de la promesa. Así fue con Abraham, así fue con Ana, así fue con Elizabeth y así es ahora. El Señor tiene un pueblo que lo ha tenido en tratamiento y hasta ahora ha estado muy estéril, pero Él está por cambiar eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por abrir la verdad, su verdad para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por mantener la puerta abierta aún un poquito más. Sabiendo, Señor, que su corazón es que nadie se pierda. Permita, Señor, que podemos aprender la lección de la higuera y de todos los árboles. Permita, Señor, que el auténtico fruto del Espíritu Santo puede fluir en y a través de nuestras vidas. Amén.